salvación y transformación de todo aquel que necesita de Dios. Todo ojo le verá y toda rodilla se doblará ante su majestad. Ven a tu casa, iglesia de Dios, nueva familia. Ven a tu casa. Dios les bendiga esta noche a cada uno por nombre, y creo que estamos en el mejor lugar, que es la casa del Señor. Amén. Y se me ha dado el tema: Dios bendice al cristiano que usa bien lo que recibe. Amén. Así que quiero que me acompañe a la palabra del Señor en Mateo 25. Amén. Cuando lo tenga me da un amén y le pido que por favor se ponga de pie. Amén. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Tomen su lugar. Hermanos, aquí tenemos un gran ejemplo. El Señor toma a estos 3 hombres y les reparte, y me llama mucho la atención porque dice según su capacidad. ¿Por qué?
Porque el Señor nos conoce a cada uno. Y yo te quiero decir esta noche que realmente el Señor a cada uno de nosotros nos entrega para que hagamos uso aquí en la tierra de los talentos que Él nos da. Y si usted le puso atención al título, Dios bendice al cristiano que usa bien lo que recibe. Amén. Y habla de alguien que tuvo miedo y que enterró lo que el Señor le había dado. Y el Señor lo llama malo, negligente a esa persona. Y una de las cosas que habla la palabra, que este hombre tuvo miedo de usar lo que el Señor le había dado. Y yo sé que a muchas personas les pasa eso. Cuando se les entrega algo, algún ministerio, ¿verdad? Porque el Señor no solo nos da ministerio, sino nos da las finanzas también. Porque esto habla de la mayordomía, que debemos de usar bien las cosas en esta tierra. Y yo le quiero decir algo esta noche, que Dios habló a mi corazón, que el siervo que no usó lo que el Señor le dio, se lo quitó. Y si usted se da cuenta, se lo dio al que tenía más, no se lo dio al que tenía 4, porque lo multiplicó, se lo dio al que tenía 10. Y Dios traía a mí esto, porque yo lo viví. Cuando Dios nos entrega algo, muchas veces nos da temor. Nos da temor cuando Dios nos deja un privilegio. Cuando Dios te dice, hoy te va a tocar que predicar, hoy te va a tocar que ministrar, y en fin, son muchas cosas que hacemos dentro de la iglesia. Y yo le quiero decir algo. Yo me identifico con esta palabra, porque hace muchos años, antes de que yo empezara a predicar y a servirle de lleno al Señor, a mí me pasó lo mismo. Pero Dios, cuando tiene planes con nosotros, propósitos, Él te corrige para que tú hagas y lleves a cabo lo que Él te ha entregado y que tú lo hagas aquí en la tierra. Porque yo te quiero decir algo, que lo que Dios nos da es para usarlo. Amén. ¿Por qué para usarlo? Porque es para un beneficio, para su reino. Es para engrandecer su reino. Y Dios hace toda la obra a través de ti y a través de mí. Y me acuerdo yo que muchas cosas me hablaban en la iglesia, hermana haga esto, hermana haga lo otro, y yo siempre ponía un pretexto. Toda la vida ponía un pretexto. Y esto es real, lo que yo le voy a contar. Y como Dios conoce lo que tú estás haciendo con lo que Él te ha entregado, entonces me corrigió. Y una madrugada el Señor me da un sueño y me veo, fue un sueño puro real, que sentí que el corazón se me iba a salir. Y le di gracias a Dios, porque sabe una cosa, el Señor dice de este siervo, malo, negligente, le dice 2 palabras. Y ser uno malo es no hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Y negligente significa que no hacía lo que Dios le había mandado a hacer. No quiso hacerlo. Fue un negligente. Amén. Y cuando Dios me da aquel sueño, aquella madrugada, que de verdad, hermanos, fue puro real. Me veo en la sala de mi casa y veo en la sala de mi casa como manchas de lodo que una persona había entrado, un perro. Y vi a una jovencita parada ahí en el centro de la sala
Y la niña esta me empezó a decir, me empezó a señalar todas aquellas manchas. Tu Dios, tu Dios, tu Dios. Y cada mancha me la señaló. Y aquella madrugada yo me levanté y le dije al Señor estas palabras: Señor, desde hoy renuncio a todo Dios que no seas tú. Con mis lágrimas sentía que el corazón se me iba a salir. Pero le quiero decir algo, empecé a obedecer. Porque Dios habla para corregirte y para que realmente tomes y hagas lo que Él te ha entregado en tus manos. Porque Él reparte, hermanas. Y un día tú y yo vamos a dar cuentas al Señor, así como Él regresó y le pidió cuenta a estos 3 hombres. Y el Señor, al que le dio 5 y 2, los elogió. Les hizo un elogio, porque les dijo: buen siervo fiel. Y yo te quiero decir algo: cuando tú eres fiel en lo poco, el Señor te va a dar mucho más y te va a empezar a dar más responsabilidades. Pero cuando yo estaba hoy en la tarde orando, el Señor me dijo eso: diles que deben de obedecer a lo que Él habla. Porque cuando Dios nos habla y no lo hacemos, somos negligentes, como este siervo. Y le voy a decir algo: cuando a mí me invitan a predicar, usted cree que para mí es fácil. Aunque usted no lo crea, yo tiemblo. Paso orando todos los días desde que me dan el privilegio. Porque es necesario que tú y yo usemos lo que Dios te ha entregado, que Él te ha dado. Y hasta el día de hoy he cumplido aquello que le prometí a Dios. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tenemos otras prioridades y dejamos por un lado lo que Dios nos ha entregado. Y no lo hacemos. No lo hacemos. Muchas veces por temor, muchas veces por acomodamiento. Y lo vamos dejando así. Y bueno, dice el Señor, como no usa lo que yo le doy, se lo voy a tener que dar a otra persona que tiene más. Y el Señor se lo da al que tiene más. Y a mí me impactó el título de este mensaje: Dios bendice al que usa lo que le es dado. Y es increíble que cuando tú empiezas a usar lo que Dios te entregó, Él te va a bendecir. Él te bendice. Y solo para decirle algo, y perdone que yo me ponga de ejemplo, pero no puedo hablar de algo de otra persona. La primera vez que a mí me pusieron a predicar fue un ayuno del día miércoles. Tengo 22 años de ayunar los días miércoles. Y un día la encargada del ayuno me dijo: hermana Araceli, usted va a predicar el miércoles. Y yo dije: Señor, yo no puedo predicar. Y me dieron el tiempo y le dije: perdone, pero no voy a predicar. ¿Cómo que no va a predicar?, me dijo. Yo no puedo predicar, le dije yo. Y me senté, hermanas, y no prediqué. Y me disciplinó porque se me había entregado ese día para traer la palabra y no lo hice. Y muchas veces yo estoy segura de que Dios te habla y te recuerda a qué te ha llamado el Señor, pero muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos. Y yo decía: Señor, es que yo tengo miedo.
Pero un día decidí a obedecerle a Él, me mandara a donde me mandara y hacer lo que me mandara hacer. Y aquí dice, Dios bendice al cristiano que usa bien lo que recibe, lo que Él te ha entregado, lo que Él te ha dado. Dios te va a seguir bendiciendo, te va a seguir aumentando, te va a seguir poniendo en otro lugar que tú nunca imaginaste, porque tú estás obedeciendo a lo que Él te mandó a hacer, a lo que Él te entregó. ¿O quieres tú que el Señor te llame siervo malo, negligente? Hermanas, y yo le digo esto a usted, Dios de verdad quita lo que te ha dado cuando tú no lo usas. Dios te lo quita. Y yo lo hablo con convicción, porque el Señor me lo mostró a mí hace muchos años. Donde yo vi que me daba lo de otra persona. Y un día le quiero decir esto, me dijo el Señor, yo a ti no te iba a dar lo que te he dado. Y disculpen que me ponga de veras, pero es testimonio personal mío. Yo a ti no te iba a dar lo que te he dado, me dijo, pero por obediencia te lo di, porque has obedecido. Amén. Mire lo que dice la palabra en este versículo. Dice Proverbios 16:20. Proverbios 16:20. Dice de la siguiente manera: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El entendido en la palabra. Amén. Quien es sabio con los talentos y sus bienes que el Señor te ha entregado, experimentas el favor divino. Tú experimentas el favor divino que viene nada más de lo alto. Y ese día que yo le dije al Señor, y Él me lo está recordando en este momento, cuando yo le dije a Él que renunciaba a todo Dios que no fuera Él, que yo no quería que otra cosa que no fuera Él ocupara el lugar. Y el Señor habló a mi corazón esa madrugada y me dijo: desde ahora en adelante no quiero que faltes a nada de mi iglesia. Y en ese entonces yo era acá, cantaba en el coro. Hace muchos años estaba el pastor Gerson. Y yo recibía clases de canto. Y me dijo: ni aún a tus clases de canto quiero que faltes. Y me dio temor. Me dio mucho temor fallarle al Señor, a no hacer lo que Él me había enviado a hacer. Y empecé a ser perseverante. Ustedes saben que estos siervos, para ganarse otros 5, tuvo que trabajar, tuvo que hacer mucho. No solo así se ganó los 5.
Porque un día Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Aunque usted no lo crea, es una verdad. Y saben una cosa, cuando el Señor a mí me entregó lo de otra persona, yo vi cómo yo salí de mi casa y llegué a la casa de esa persona. Y yo entro a su casa y tenía una maceta que jamás he visto las flores tan hermosas que tenía aquella maceta. Pero el Señor me mostró algo, descuido en lo que le había entregado. Esto es cierto, hermano Enrique. Y vi en el tallo de la planta hormiguitas. Agarro yo la planta y me la llevo a mi casa en el sueño. Y fue cuando Dios me habló: yo a ti no te pensaba dar lo que te he dado, te lo di por obediencia. Porque cuando hay temor de fallarle al Señor, de no hacer y no cumplir con lo que Él te ha entregado, empieza ese temor en tu corazón y dices: Dios mío, ¿y qué estoy haciendo perdiendo mi tiempo? Porque Dios te va a bendecir, y es el tema, el título del tema, que Dios bendice a aquel que usa bien lo que Él no te da. Y Dios me dijo algo de esa persona. Yo me dijo, tenía muchísimo para esta persona, me dijo el Señor. Y de lo que tú has empezado, y esto es real, hermana, estoy aquí delante de mi Dios, y lo que tú estás gozando ahora era para ella, me dijo el Señor, Pastor Daniel. Qué triste es que Dios te quite algo por no haber sido una persona diligente. Y sé que en esta iglesia hay muchos dones que el Señor ha entregado, pero muchos los enterramos y no los usamos. Amén. Gloria a Dios. Cuando usamos nuestros bienes, apoyamos la obra del reino y servimos al prójimo. Amén. Servimos al prójimo, mis hermanos. Gloria a Dios. Y ahora quiero hablar de finanzas. Dice Proverbios 19:17, porque Dios te entrega finanzas para que las administres en esta tierra y puedas ayudar a la obra de la iglesia, ayudar al necesitado. Y yo algo que aprendí y quedó en mi corazón desde que leí este pasaje, que Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla al que siembra, pero a veces retenemos. Pero usted y yo debemos de reconocer que el dueño de todo se llama Jehová de los ejércitos. Nosotros simplemente somos administradores. Somos administradores. Y cuando alguien reconoce que solamente es administrador de lo que el Señor Dios te va a seguir bendiciendo mucho más cuando tú ayudas al necesitado. Amén. ¿Saben qué dice Proverbios 19:17? A Jehová presta el que da al pobre,
y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hermanos, cuando nosotros hacemos lo que la palabra nos dice, entonces las promesas que están escritas para ti y para mí se van a cumplir en tu vida, porque tú estás haciendo lo que dice la palabra del Señor. Pero a veces vemos necesidad y nada nos toca. Ah, el dinero es mío. Y eso no es así. Dios bendice al cristiano que usa bien lo que recibe de múltiples maneras. De múltiples maneras. ¿Saben una cosa? Dios nos va a juzgar por lo que no usamos. Pregúntele usted al Señor esta noche: Señor, ¿qué me has entregado? Quiero usarlo, no quiero seguirlo teniendo enterrado. Amén. Porque cuando tú estás dispuesto a obedecer, entonces el Señor te va a capacitar para que tú lo hagas y lo cumplas en esta tierra. Porque Él nos capacita para hacerlo. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo para Él, no para ninguna otra persona. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, cuando nosotros estamos usando lo que Dios nos ha dado, realizamos esa inversión con impacto para el reino de Dios, para el reino del Señor. Debemos aprender a administrar correctamente. Y cuando tú administras correctamente, tú dejas la avaricia y dejas todas esas cosas. Porque hay muchas personas que el Señor los empieza a bendecir, pero hay mucha avaricia. En una ocasión me invitan a una iglesia de Chicacao, era el aniversario de esa iglesia, y invitaron a un grupo de cantantes para la alabanza. Y el director de la alabanza dijo: no entiendo nada, pero solo obedezco a la voz de Dios. Le quiero compartir un testimonio. Se llama Juan, dijo, era mi mejor amigo. Y esta persona era muy pobre y le decía a Dios todos los días: Señor, bendíceme, bendíceme. Y Dios lo empezó a bendecir y puso su negocio. Pero les voy a resumir todo. Cuando él ya llevaba algunos años y empezó a crecer financieramente, y un día llega una señora y le dice: Juan, regálame 1 litro de leche y una caja de cornflakes. Mira, le dijo, acabo de abrir el negocio y cómo ya me estás pidiendo. Entonces la señora andaba un poco sucia y le dijo a uno de los empleados: denle un jabón a esta mujer y que se vaya a bañar. Y así el Señor le envió en varias ocasiones personas necesitadas. Y Dios lo había bendecido. Había llegado a tener una gran bodega y él repartía por mayor a los negocios. Y él era un hombre que cumplía con el diezmo, pero no cumplía con el amor al prójimo, de ayudar al necesitado. Y una noche él estaba orando en su casa. Él lo compartió ahí. Estaba orando en su casa y le dijo: Señor,
mañana voy a ir a la iglesia y te voy a entregar todos los diezmos. Y el Señor le habla aquella noche y le dijo: Juan, es verdad que has cumplido con los diezmos, pero no has cumplido con el amor a tu prójimo. Yo te di todo lo que tú tienes, pero esta noche yo te lo quito todo. Y dice que llegó el guardián que tenía en las bodegas y le empezó a gritar y a tocar el portón y le dijo: don Juan, las bodegas se incendiaron. Así que, hermanos, cuando el Señor nos bendice y nos da, es para ayudar al necesitado, para dar a la obra del Señor, porque el dueño de todo es Él, y a Él se le ha placido dárnoslo. ¿Saben qué dice Salmo 24:1? Y el Señor nos recuerda esa palabra, Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo recibimos del Señor. Todo, absolutamente todo. Y cuando tú lo reconoces que todo Él te lo ha dado, entonces el Señor te va a seguir bendiciendo, abriendo aún puertas mayores. Y por esa razón es que a veces nuestros negocios no prosperan, porque Dios ve que tú no ayudas al necesitado, tú no das. Cuando piden la ofrenda, a veces buscamos el billete más chiquito para darlo, y es para la obra del Señor. Amén. Cuando usamos cada recurso, glorificamos el nombre del Señor. Amén. Glorificamos su nombre, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando Dios nos da algo es para usarlo. Talentos, dones, finanzas, es para usarlo. Mucha gente recibe y al final busca excusas. Busca excusas. Así como cuando a mí me daban algo aquí en la iglesia: no puedo, hermana, no puedo. Claro que sí podía, pero yo le daba prioridad a mi casa. A mi casa. Quería tener todo nítido, que brillara mi casa. Amén. Y esto, hermanos, no es aceptable delante del Señor. Que no usemos lo que Él nos ha dado. Y empezamos a poner pretextos, y te vas quedando ahí. Amén. Y cuando tú usas lo que Dios te ha dado y sabes usarlo, Él te va a dar aún mucho más. Cuando yo daba clases aquí en el colegio, tuve una experiencia tremenda. Como yo le daba clases a los niños pre-kinder, kinder, y ellos no comían y dejaban tirado todo, su pan y todo. Y un día, cuando yo miraba tirado todo y me tocaba la clase, venía y recogía todo. Créanmelo, en esa esquina estaba el basurero y yo lo recogí todo y lo metí en una bolsa y a tirarlo iba.
cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo, aunque sea a los perros, dáselos. ¿Qué significa esto? Que tú debes de administrar bien lo que Dios te da. Y a veces pueden pensar que tal vez somos miserables y que por eso tú no tiras las cosas. Y yo aprendí eso, que todo lo que yo mirara, que tiraban y todo, aunque sea los perros, eso me enseñó, lo que le estoy hablando hace muchos años, me enseñó a no desperdiciar nada, absolutamente nada. Y es impresionante cómo Dios te empieza a dar más y más y más, porque sabe que estás haciendo buen uso de lo que Él te ha dado. Y eso Dios lo mira, mis hermanos. Entonces Él te va a bendecir porque estás usando bien lo que Él te ha entregado. Y ahí tenemos un gran ejemplo en los talentos, en esa parábola, que 2 personas lo usaron bien y una no. ¿Saben qué dice Primera de Corintios 4:2? Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y con esto termino. En una ocasión, cuando yo era líder de un grupo, yo miraba a una hermana súper necesitada. Y yo me fui muy triste ese día para mi casa, cuando el grupo terminó. Y yo le dije, Señor, llegué a mi casa, llegué a doblar las rodillas. Y le dije, Señor, dame una palabra para esta hermana, por favor. Yo la quiero ayudar, Señor. Dame una palabra para ella. Y el Señor me dio esta palabra y me dijo, dile. ¿Saben qué es lo más tremendo? Que cuando algo es de Dios, es impresionante cómo Dios trabaja. Ella al siguiente día llegó a mi casa y ella nunca llegaba a mi casa. Tocaron la puerta y yo fui a abrir y era ella. Y entonces, ¿sabe una cosa? Le dije, anoche Dios me dio una palabra para usted. De veras, hermana Araceli, sí, le dije. Y cuando yo le oraba a Dios y le decía, dame una palabra para esta hermana, y me dijo el Señor, dile que primero busque mi reino y todo yo se lo voy a añadir, porque pasaba muchas penas. Pero ¿saben qué fue lo que me impactó y habló a mi vida? Y que esta noche habla la suya. Me dijo el Espíritu Santo, pero dile que lo haga para que mi palabra se cumpla en ella. O sea que si nosotros no hacemos lo que dice la palabra del Señor, lo que dice su palabra, sus promesas, no se va a cumplir en nuestra vida. Hermano, si usted no está haciendo y no está cumpliendo con lo que Dios le ha entregado esta noche, es el momento de reflexionar para nuestra vida, porque nunca es tarde para hacer aquello y tomar aquello que el Señor te ha entregado y para lo que Él te ha escogido. Seamos siervos fieles. Y cuando nosotros somos fieles en lo poco, en lo mucho nos va a poner el Señor. Si usted lo cree, diga un amén. Y es una realidad. Amén. Y entonces el Señor nos va a decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Amén. No se niegue cuando le pidan algo. Abra su corazón, obedezca al Señor. No seamos como este siervo que le dijo el Señor, malo y negligente, porque aún sabiendo lo que él tenía que hacer, no lo hizo. Amén. Dios es bueno, mis hermanas. Él es demasiado bueno. Y por eso nos habla. Y no lo digo por nada, pero sé que el Señor le ha dado estos temas al pastor Daniel para hablar a la iglesia. Porque todo lo que recibimos viene del Señor. Viene del Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orarle al Señor. Y le vamos a pedir perdón a Él esta noche por no hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Amén. Y que el Señor nos hable cuando le estemos fallando y podamos hacer lo que Él te ha entregado y ponerlo para su reino, porque beneficiamos su obra. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, esta noche, Señor, te pedimos perdón, Padre. Nos ponemos en la brecha y te pedimos perdón, te decimos que nos perdones, porque si no hemos usado lo que tú nos has entregado, Señor. Y esta noche, Padre, te pedimos, Dios, que cada vez que te hemos fallado, tú nos perdones, Señor, y podamos poner por obra lo que tú nos has entregado, Señor. Queremos usar lo que tú nos has dado, lo que tú has puesto a tu pueblo en sus manos, Señor, y nos has entregado, Dios. Podamos hacerlo, Señor, y poder beneficiar tu reino, Padre. Perdónanos, Señor, por a veces nos creemos dueños de nuestras finanzas, Padre, y no damos lo que tenemos que dar, Señor. Incluso muchas veces no damos el diezmo, Señor, cuando es a ti que te pertenece, Señor. Y es maravillosa tu palabra, y tu palabra es verdad, Señor. Bendice nuestra vida, Padre Celestial, y que esta noche, Señor, tu iglesia pueda reconocer en qué te ha fallado, Señor, y pueda ponerse a cuentas contigo, Padre Celestial. Y que todo lo que tú les has dado, Señor, florezca, como la vara de Aarón, Señor, que floreció. Solamente tú puedes hacerlo, Señor Jesús. Que podamos, Señor, tomar en serio, Padre, tu evangelio, Señor Jesús, porque tu palabra es vida, Señor. Y eso es lo que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Es lo que realmente nos hace felices en esta tierra, Señor Jesús. Padre, bendigo a cada familia que está acá esta noche, Señor, y que podamos reflexionar si te estamos fallando a ti, Señor, en lo que tú nos has entregado, Señor.
Ponemos todo en tus manos, Señor Jesús. Te amamos y te adoramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Amén, Señor, y amén. Dele un aplauso al Señor, mi amada iglesia. Que el Señor le bendiga grandemente. Es una bendición que hayas estado con nosotros en esta transmisión y que esta palabra que hoy has escuchado sea una bendición para tu vida. Si tú deseas recibir a Cristo Jesús en tu corazón, yo quiero guiarte en una oración. Puedes repetirla conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la vida que me das. Reconozco que he sido pecador. Por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser desde el día de hoy un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos gustaría saber de ti. Por favor, escríbenos a nuestras redes sociales o también a nuestro número de WhatsApp que está apareciendo en tu pantalla. Queremos conocerte y queremos saber de ti para poder orar por ti. Que Dios te bendiga. De restauración y transformación de todo aquel que necesita de